Hoy quiero hablarte de uno de los puntos más importantes dentro de tu carta natal y la que probablemente también es la herramienta terapéutica más usada dentro de la astrología. Y esa es la luna. Yo sé que para este punto probablemente conoces tu signo solar, sabes un poco cómo es tu temperamento, incluso conoces tu propósito o hacia dónde encaminas tu vida gracias a ese signo. Pero muchas veces quizá te preguntas por qué no logro lo que deseo o por qué siento que todavía vivo atado, atada al pasado, que hay patrones que se repiten. Y todo eso nos da mucha más información conocer la luna. Antes de empezar, me presento, soy Sara, astróloga y coach de bienestar y precisamente me enfoco a través de la astrología terapéutica como herramienta para, desde esta base de profundo nivel de autoconocimiento, aprender a cómo gestionamos nuestras emociones, cómo regulamos y sanamos nuestro sistema nervioso y cómo desde estos hábitos saludables tenemos una vida que se sienta más plena, más estable y con también mayor propósito. Así que sin más dilación, vamos a por el vídeo de hoy. Como comenté en un vídeo anterior, vimos la relación entre luna, sol y ascendente y por qué estos 3 puntos dentro de tu carta astral son muy importantes, así que si no lo viste te lo dejo por aquí. Pero hoy quiero profundizar en qué simboliza la luna, por qué la usamos a nivel terapéutico dentro de la astrología. Y también quiero explicarte luna por signo, para que sepas cómo funcionas internamente. Así que si no sabes cuál es tu signo lunar, te voy a dejar también una pequeña guía. Así que si no sabes cuál es tu signo lunar, te voy a dejar también un pequeño tutorial para que puedas entender mejor cómo usar este vídeo. Lo primero que necesitamos entender es que cuando estamos en el útero de nuestra madre, estamos en un lugar idílico, en un lugar perfecto, en un lugar donde existe una conexión con el infinito, con nuestra madre, y no hay separación. Pero cuando se produce el momento del parto, ya empezamos a notar sensaciones de frío, calor, ruidos, luces, olores, sensación de frío, de hambre. Y somos un bebé indefenso que no tiene conciencia de cómo apañársela solo, pero que siente unas sensaciones horribles y que percibe de alguna manera cierto terror, se puede dar cuenta de que es totalmente vulnerable. Pero lo que va observando ese bebé, ese niño, incluso cuando va creciendo, es que de todas esas sensaciones de pánico, dolor, frío, calor, cualquier incomodidad, cuando las siente, siempre acude a su salvación la luna, es decir, la madre. ¿Por qué? Porque obviamente gracias a la madre que nos amamanta, que nos da cariño, que nos da contención, que nos da nutrición, es como nosotros sobrevivimos. No necesariamente tiene que ser la figura materna, pero también puede ser pues, el padre o la persona que nosotros asociamos a nuestra infancia como quien nos dio esa sensación de calor, cuidado, nutrición, contención, con quien podíamos acudir de forma segura. Así que, claro, cuando sabemos de que cuando existe este terror, este dolor, acude la madre, es también cuando nos vamos dando cuenta a medida que pasan los 2, 3 años y que ya tenemos conciencia de que somos un ser individual separado de nuestra madre, empezamos a ver de igual forma que el mundo sigue siendo un lugar hostil y sigue siendo un lugar en el que, aunque yo tengo un poco de conciencia de quién soy, sigo necesitando de alguien que me ayude, me salve emocionalmente de cuando hay cosas que no sé gestionar, cuando hay cosas que me duelen, cuando tengo miedo, cuando tengo emociones difíciles. Y conocer dentro de nuestra carta astral dónde se ubica la luna, en qué signo, casa, aspectos y otros patrones que ahora no veremos aquí porque no nos da tiempo, pero nos da toda la información de lo que asociamos a el concepto de nutrición, el concepto de amor, cuál fue nuestra primera relación con el hecho de sentirnos amados, queridos. También la forma en cómo empezamos a regular nuestras propias emociones en base a cómo nuestros padres, nuestra madre o nuestras figuras cuidadoras regulaban las suyas. Aprendimos
que esa regulación del sistema nervioso se daba a través de la luna. También qué mecanismos desarrollamos en la infancia como forma de apego seguro. ¿Por qué? Porque lo que para una persona, para un bebé, se siente más seguro, podríamos decir mejor para un niño ya con 2, 3 años, quizá no es lo mismo que para otro niño. Y también vamos a ver la relación en cómo conocer nuestra luna nos da información de qué patrones repetimos hoy en día con nuestras relaciones por seguir de alguna manera queriendo contentar a nuestra madre. Y esto es importante porque obviamente nosotros nos dimos cuenta de bebés que la madre era la que nos salvaba, pero también aprendimos que si aprendíamos a leer sus emociones o a ver la relación que teníamos con ella de una forma como give and take, o sea, dar y recibir, ella nos iba a querer más, porque obviamente queríamos ser lo más dulces, lo más atractivos posibles para nuestra madre, para que nos quisiera y que no nos abandonara. Y no nos damos cuenta que esta conexión, esta relación con el primer vínculo materno o de la infancia es el que seguimos manteniendo a lo largo de nuestra vida. Si, por el contrario, tuvimos una relación en donde nuestra madre o figura nutridora pues aparecía y desaparecía, quizá aprendimos que el amor pues era intermitente y no era confiable, no era seguro o no era estable. O si quizá teníamos una madre que trabajaba siempre, estaba muy estresada y pues quizá había más tensión en el hogar, aprendimos a leer de que en función de cómo estuviera emocionalmente nuestra madre, debíamos comportarnos de una manera u otra, hacer ciertas preguntas u otras o básicamente intentar mantener un estado de calma para evitar que ella explotara. Al final, esto en función de dónde tenemos la luna, en qué signo está, nos damos cuenta de qué asociamos nosotros a seguridad, amor, nutrición y también cómo nos seguimos relacionando de adultos desde esa forma. Esto es solo un patrón, un mecanismo que usamos como de autodefensa o como de supervivencia inconsciente. Pero una vez somos conscientes de que somos un ser adulto, que podemos darnos nuestra propia nutrición, que somos capaces de autorregularnos solos emocionalmente, ya no necesitamos usar ese mecanismo lunar, lo que nos indica el signo de donde está nuestra luna, sino que lo usamos como un don, como algo que podemos potenciar y como una base, una raíz sólida que tenemos para desarrollar nuestro sol. Así que la luna nos da información de nuestro niño interno, de nuestro sistema nervioso, cómo se configuró o qué percibió como seguridad. También la memoria emocional, qué tipo de emociones probablemente predominaron en la infancia. Quizá hubo personas que estuvieron más disociadas en su propio mundo, otras que quizá crecieron con un entorno más de supervivencia o de rabia o de sensación de inestabilidad, otras personas como la sensación de más carga o tener que ser más responsables. Cabe aclarar que cuando hablamos de la luna no necesariamente hablamos de cómo era nuestra madre exactamente, sino de cómo el niño la percibió, cómo percibió que fue esa energía. Y desde esa percepción se construye también la forma en cómo nos relacionamos también en el mundo. Así que vamos a empezar signo por signo para que puedas entender cuál es el mecanismo de tu luna, pero también un poco qué te pide o cómo evolucionarlo. Si no conoces tu carta natal o no sabes cómo ubicar en qué signo está tu luna, te voy a dejar aquí un pequeño tutorial y es que vas a entrar en astro.com, vas a seleccionar aquí arriba español y luego irás a estas 3 rayitas y dentro de horóscopos gratuitos seleccionarás extensa selección de cartas dentro de dibujos, cálculos y datos. Y aquí, o bien si ya tienes entrada tu carta, pues te va a aparecer aquí, o si no puedes hacer clic y buscarla. Y si no, aquí a la derecha puedes seleccionar nueva y simplemente es cuestión de entrar tus datos de nacimiento y darle a mostrar carta. ¿Vale? En todo caso, aquí seleccionamos tipo de carta, carta natal, estilo de diseño Astro Dienes, sistema de casas lo dejamos en Plácido,
tropical, geocéntrico y bueno, si quisieras aquí sacar tu carta normal, podrías seleccionar el nodo real, nodo sur, también aspectos a Quirón y aquí yo le doy un orbe de 93 más o menos, ¿vale? Diseño artístico y así es como se saca una carta astral normal. Le damos a mostrar carta y bien, aquí tenemos ya la carta, en este caso de Justin Bieber. Tenemos dos formas de observar en qué signo está la luna. En este caso podemos ver que la luna es este símbolo de aquí y que la rayita está dentro de este rango que va de aquí hasta aquí del signo Libra. Esta es una forma de verlo. Si a veces se puede confundir dentro del mapa porque hay muchos planetas, etc., la otra forma es verlo en esta tablita de aquí. Vemos el símbolo luna y aquí a la derecha está el signo de Libra, ¿sí? Entonces esta es otra forma de verlo, a mí me gusta más verlo visualmente. Y de esta forma puedes saber dónde tienes la luna y en qué signo y escuchar la parte del vídeo que toca a tu luna concretamente en función de dónde esté ubicada. Vamos a por la primera, la luna en Aries. Aries es un signo de fuego y es el primero del zodíaco y es el que inicia de alguna manera. Así que cuando pensamos en una luna en Aries nos imaginamos una madre, la figura que tuvimos materna, como una madre quizá emprendedora, luchadora, valiente, pero que quizá también la vimos como una persona peleadora, directa, impulsiva, impaciente o que explotaba a nivel emocional o con quien se tendía a discutir de alguna forma. Y aprendimos que el ambiente hogareño un poco era esa sensación de bueno, tengo que defensarme, tengo que estar un poco en alerta de cómo está el ambiente y si en algún momento necesito luchar o necesito adelantarme, ¿no? Así que las lunas en Aries necesitan en general ese movimiento, esa acción, esa tomar iniciativa, ser el primero, incluso te diría discutir y ganar. Suelen ser también personas que suelen ir más aceleradas, tienen más impaciencia, suelen como ser más hiperactivas y cuando algo les incomoda necesitan estar constantemente pues haciendo algún deporte, moviéndose, es como que descargan esa adrenalina y esa tensión a través del movimiento. Y eso es perfecto, pero si solo lo usan como un mecanismo para no sentir, para no comprender qué están sintiendo a nivel emocional, lo que ocurre es que sí, descargan en ese momento esa tensión, pero no desarrollan como esa inteligencia o esa gestión emocional. Y eso hace que puedan tender también a discutir con otras personas, pelear o confrontarse cuando algo les incomoda. Como decía también, esto genera como este clima de defensivo emocional, es como estar siempre en la retaguardia. Quizá el niño o de niño aprendiste que necesitabas observar y leer muy bien el ambiente para saber qué decir o cómo decirlo, o en todo caso, si viste que alguien o algo había de ser la figura de autoridad o de defensar también a la madre, salías tú a la batalla. Una luna en Aries puede encontrarse con una madre que o bien era peleadora, luchadora, valiente o que por el contrario hubiera necesitado ser esa figura más de autoridad, de decidida, valiente, que aprendiera a luchar por sí misma, etc. Y quizá el niño sintió que tuvo que ser esa figura, que tuvo que ser el que la defensaba, luchaba para ella, etc. Este tipo de lunas tienden a cargarse con rabia por esa tensión o esa frustración no expresada también. A veces puede haber también apego a la independencia y hacer siempre lo que uno quiere y puede haber baja tolerancia a adaptarse a otras personas. Entonces, si esta luna, en vez de usar este mecanismo con el que aprendió desde la infancia a ser el primero a luchar, a estar en alerta, a tener que moverse porque era lo que el clima familiar pedía,
y empieza a reconocer que ya de adulto puede estar tranquilo en su propio cuerpo, aprender a regular su sistema nervioso, aprender a qué es lo que necesita él mismo para calmarse, lo que nos da es que ya no necesita activar este mecanismo de la luna, sino que lo usa como base fértil para el resto de su carta astral. Es decir, algunos talentos es que cuando tienes una luna en fuego te puedes mover muy bien por tu intuición, por tu capacidad de resolver las cosas rápido, también por actuar a veces antes de pensar en situaciones que requieran esa inmediatez. Son personas que abren camino, que no les importa tanto lo que vayan a pensar los demás y que primero actúan y luego ya verán cómo se va dando ese paso a paso. Y por lo tanto, pues eso, son líderes natos y también tienen esa capacidad de mover y agilizar a las personas que quizás se sientan en su alrededor más estancadas. Vamos con la luna en tierra. Una luna en tierra aprendió a que la forma en cómo satisfacía su sensación de seguridad y de calma era a través de los sentidos, del tacto, del gusto, del placer, de la comida, todo lo que fuera material, un peluche bien blandito, sensación de me aferro a algo. La relación con su madre también pudo ser esta sensación de una madre muy cariñosa, afectiva o que usaba mucho el contacto, que se sentía como esa madre pues que siempre tiene un plato favorito tuyo listo, preparado en la mesa porque esa es la forma en cómo te da amor, cómo te da cariño, cómo te da nutrición. O quizá también había regalos o una sensación de abundancia en casa. También lo que ocurre con este tipo de lunas es la tendencia a acumular bienes, cosas, y como se asocia desde la niñez a que lo que poseo materialmente, físicamente o a través de los sentidos, placer, es lo que me mantiene seguro, de mayor usa esa forma de apego a las cosas como forma de nutrición y contención. Entonces, en algún punto esto puede generar problemas con el cambio o con las situaciones en las que no tenemos cierto control a algo material y también incluso cierta pasividad, comodidad o desgana porque es una sensación o una energía que puede resultar estancada si no se mueve. Entonces, claro, como mecanismo, cuando algo les incomoda, suele ser una luna que también pueden adoptar patrones en torno a la comida, en torno al acumular, ¿sí? Así que es importante, de nuevo, observar esa tendencia o ese mecanismo que usamos a las cosas físicas o materiales cuando algo nos incomoda. Observar, aprender a gestionar nuestras emociones, calmar nuestro sistema nervioso y a partir de ahí, en vez de usar ese mecanismo lunar como, pues eso, como un mecanismo de donde voy cuando me siento inseguro, aprendo a estar conmigo y luego uso esa luna en Tauro como un material fértil para ser una persona abundante, para materializar cosas, para aprender a concretar y tener la paciencia suficiente para lograrlo, dar forma a ideas. También es una luna que tiene una gran capacidad de conexión con el cuerpo, por lo tanto cosas artísticas, cosas que estén conectadas con la materia, es excelente para este tipo de lunas. Vamos con la luna en Géminis. Una luna en Géminis aprendió que el lenguaje del amor estaba asociado a la palabra, a los cuentos, a que le contaran cosas, historias, a volar su imaginación a través de su mente. Esa curiosidad, ese tener juegos distintos, estar constantemente asociando cosas nuevas, explorar. Y por lo tanto, también eso de adulto se asocia a cuando hay algo que incomoda, lo que necesito es comunicarlo, verbalizarlo, observar las ideas de otros, que me den un poco su percepción de lo que me ocurre, todo cuanto menos para evitar sentir, para evitar ir al cuerpo, a las emociones. Por lo tanto, suele ser una luna que puede tener más dispersión y a la vez también más capacidad de hacer múltiples cosas a la vez por esa mente inquieta. Pero eso puede generar hiperactividad mental, una superaceleración del sistema nervioso cuando algo les incomoda.
También era una luna asociada a un lenguaje de amor, o podríamos decir que para esa luna lo que fuera seguridad era el tener hermanos, primos o vecinos, o estar conectada siempre de alguna forma a través del juego, a través de otras personas. Claro, entonces cuando comprendemos el patrón de que probablemente teníamos una madre habladora, una madre que nos impulsaba muchísimo la curiosidad, se estimulaba mucho todo lo que era el intelecto, el aprender cosas en casa y demás. Ese es el lenguaje que tienes como una luna en Géminis, el lenguaje que tienes del amor. Pero si solo lo usas como forma de evasión para cuando algo te incomoda, no vas a aprender a ir a tu cuerpo, a sentir, a bajar las revoluciones de tu sistema nervioso, a conectar con tu intuición, porque estarás demasiado en la mente y no en las percepciones o sensaciones. Y cuando eso lo empezamos a bajar al cuerpo y a trabajar, sí que es cierto que lo que tiene una luna en Géminis es una gran capacidad y curiosidad, y por eso puedes estar en trabajos o en entornos donde se requiera ser donde te puedas adaptar fácilmente, donde puedas estar aprendiendo cosas desde cero constantemente, donde se mueva la curiosidad. No puedes estar en entornos donde siempre sea lo mismo, porque te vas a aburrir y te va a generar incomodidad e inestabilidad emocional. Y también donde puedas usar, pues eso, la palabra, la comunicación, la escritura, o simplemente el multitasking es lo que más te va a ir bien. Así que si aprendemos esa capacidad de simplemente dejar de estar tanto en la mente, porque era lo que aprendimos que nos dio seguridad, y bajamos más al cuerpo, es una luna, como decía, excelente para adaptarse y para posteriormente también, cuando ya es capaz de procesarlo en el cuerpo y sentir las emociones, puede observar bien, me está sucediendo esto, voy a ver cómo me lo trabajo, cómo lo siento. Vamos a por la luna en Cáncer. La luna en Cáncer es una luna en agua y por lo tanto la forma en cómo procesa las emociones, el mundo emocional, es muy desde la intuición, desde la conexión emocional, desde esa sensación de sentirlo todo. Y probablemente esa sensación de seguridad y afecto la asoció desde bien pequeño a ese ambiente hogareño, a la nutrición, el cariño, la familia, el sentir que formas parte de algo, que te mantengan alejado de dificultades o de dolor, porque el hogar es como ese lugar perfecto, ideal, donde nunca hay problemas, ¿no? Y donde siento que el mundo de afuera no es tan hostil, porque yo tengo esa sensación de pertenencia. La madre solía ser pues amorosa, nutridora, como que se adaptaba a las necesidades del niño incluso antes de que él lo supiera, incluso pues presente, no demandante. Y podríamos decir que el vínculo con el niño pudo ser pues como muy conectado a nivel de qué necesitaba emocionalmente. Y en general se asoció esa luna en Cáncer a que la familia, el hogar, la sensación de pertenencia fue como lo más importante para que él se sintiera seguro, ¿no? Entonces, esto puede generar que de mayor este tipo de personas, si tienes la luna en Cáncer, busques que sean otros los que te den esa sensación de seguridad emocional, esa sensación de cariño, nutrición, que incluso entiendan o puedan percibir lo que sientes sin que tú lo tengas que verbalizar, como esa sensación de empatía o de conexión emocional. Y muchas veces, dependiendo de qué tipo de lunas o personas te puedas encontrar, pues vas a ver que no es así, o que quizá no existe esa conexión emocional, que no se pueden anticipar a lo que sientes, y eso te puede generar una sensación como de frustración o como de es que nadie me entiende mejor que en mi hogar, o que mis padres o que mi madre, etcétera, ¿no? Y básicamente el aprendizaje aquí es un poco a aprender a que no son los demás los que tienen que ser ese sostén o ese pilar de nutrición, sino que tienes que buscar en ti la forma en cómo te gestionas emocionalmente, qué es lo que necesitas, cómo te lo puedes dar, y ser
tu propio pilar primero. Cuando tienes tú esa base emocional más sólida, a partir de ahí tienes una energía maternal increíble para poder entregar a otros, ser una fuente de cuidados, de nutrición, de crear esa sensación de red o de buscar crear familias o grupos que se sientan familia también. Y puedes dar pues lo que también de forma intuitiva puedes percibir qué es lo que necesitan los demás. Quizá a través de una palabra, a través de un gesto, a través de un regalo. Así que también es una luna que cuando sana tiene mucha capacidad de crear, de conectar con lo que es imaginativo, pero desde la sensibilidad, desde el arte también. Vamos con la luna en Leo, luna en fuego. Aquí ya vamos a por el segundo signo de fuego. Y tenemos que es una luna que el niño aprendió probablemente desde pequeño a que la fuente de seguridad se asociaba a sentirse visto, reconocido, especial, que a través de cualquier juego o lo que fuera, en lo que hacía, hubiera una figura que le observara y le validara y que se sintiera que era importante. A veces puede ser así, a veces puede no ser así, depende de los aspectos que haya también a esa luna. Pero esa fue la energía que necesitó. Quizá pudo ver que la conexión con la madre era como de una madre dramática o una madre que estaba también expuesta de alguna forma, que era creativa, artística o como alguien como muy entusiasta o que se sentía que de alguna forma era el centro de atención. También eso lo que hace es que desde niños, con esta energía, esta cualidad, se sienta la necesidad de que si no soy visto, no soy reconocido, no me están prestando la atención, siento que no me quieren, siento que no me aman. Ese es como el lenguaje un poco del amor de una luna en Leo. Entonces puede haber baja tolerancia a ser criticado, que les digan que no, e incluso que haya una cierta tendencia a centrarse en sí mismos o puede haber a veces esa falta de empatía. Así que cuando eso se sana, cuando se comprende esa necesidad de atención, de que quizá necesitaba ser visto, reconocido y no fue así, esta luna empieza a comprender cuando se gestiona emocionalmente y cuando es capaz de ver sus propias necesidades, que tiene la capacidad de ser el centro de atención, puede estar en lugares donde no le importe ser alguien que pueda sentirse visto, reconocido o expuesto de alguna forma porque tiene la capacidad y la energía para ello. Y también como que a través de esa propia visión o creatividad que tienen innata o esa tendencia a querer expresar algo creativo o el brillo que tienen dentro, puedan usarlo de una forma creativa, autoexpresiva, pues a través de cualquier tipo de arte o a través de cualquier cosa que requiera crear algo desde cero. Así que también, además, tienen un carácter fuerte para tomar el propio rumbo de su vida porque es una energía asociada al sol, a la energía solar, a esa sensación de yo conecto con mi intuición y siento que debo ir por aquí y lo hago. Y esa es la energía principal de una luna en fuego, luna en Leo. Así que vamos ahora a la siguiente. Luna en Virgo. Bien, una luna en Virgo es una luna en tierra, pero ya desde un punto en el que lo que asocia como seguridad, como contención, como nutrición, estabilidad, no es solo aferrarse a cosas materiales, sino al hecho de sentir que es útil, que a través de la materia optimiza lo que hace. Es decir, pudo sentir que desde pequeño tuvo que ser maduro, responsable, eficiente, práctico, racional, o que su madre era alguien que estaba muy pendiente de los demás, servicial, y que por lo tanto el lenguaje del amor que aprendió era el ser útil, ser práctico, ser metódico, estar más pendiente de las emociones de los demás que las de uno mismo. Entonces, ese fue el lenguaje que el niño aprendió y que luego usó como mecanismo, y entonces de adulto puede haber esta tendencia a cuando hay algo que incomoda, que es difícil o situaciones en las que te sientes inestable, que el mecanismo que uses es el de
no voy a pensar, no voy a sentir, lo que tengo que ser es productivo, me tengo que ordenar más, tengo que limpiar las cosas de casa, tengo que crear como esta sensación de un poco perfección o orden en el hogar, porque así es como yo aprendí de pequeño que mi madre me amaba a través de esa estrategia, esa rutina, ese orden, ese ser útil a los demás. Y esto puede también generar en cierta forma una percepción de una madre exigente o que tampoco le gustaba el desorden o las emociones o el caos. Y claro, si evitamos ir al cuerpo y evitamos sentir y lo que estamos haciendo es constantemente actuar y rigidizarnos, lo que se crea es una somatización también de las emociones. Entonces, es como que el apego mayor de esta luna es en ser perfecto y que no haya margen al error. Y ese es un poco el lenguaje inconsciente también que hay del amor o la sensación de afecto o de calma. Cuando aprende uno a gestionarse emocionalmente y a darse esa sensación de nutrición, cariño y contención, lo que entiende es que no necesita siempre ser alguien perfecto o súper productivo o súper ordenado, sino que puede usar ese don de ayudar, servir y ser alguien que pueda aportar a los demás como eso, como no una fuente de solucionar mis problemas o solucionar mi incomodidad emocional, sino como algo que pueda estar al servicio y a la ayuda de los demás. También suele ser una luna muy apta para el don y el servicio en cuanto a pues, la salud, en cuanto a cosas que requieran postergar un poco la propia energía o la propia personalidad a ponerse a algo mayor que ellos, ¿no? Y también te dará como esa percepción de ser una persona más racional, más objetiva y ver las cosas también con perspectiva desde cómo funciona la realidad y desde el ABC. Pero si eso se sigue usando como mecanismo de sentirse amado, sentirse querido, lo que crea es una sensación de rigidez y de autoexigencia y de nunca voy a sentirme amado si no soy perfecto, no soy excelente en lo que hago, etc. Vamos a por la luna en Libra. Un niño con luna en Libra aprendió de pequeño que el amor, la contención, la sensación de seguridad estaba en ser alguien armónico, en ser alguien estable, que aprendía a quedar bien, que aprendía a decir las palabras adecuadas para que hubiera armonía en el hogar, porque quizás su madre precisamente era una madre conciliadora, que evitaba el conflicto, la desarmonía y que también pudiera ser hasta cierto punto complaciente pues, o con la pareja, con el entorno. Como siempre, ser esa persona encantadora de cara a la galería, a la sociedad o incluso dentro del hogar, porque también lo usaba como mecanismo un poco de supervivencia. Si creo que todo está bien, si creo que todo está perfecto y armónico, nada malo va a suceder. Entonces el niño lo que hace también es que contiene esas emociones más disarmónicas como la rabia, la impulsividad, porque dice, bueno, no voy a ser yo el que cree el conflicto en el hogar. Entonces ahí se empieza como a crear esa dificultad para conectar con lo que se siente y también ir más a la mente, incluso a intentar como trampear un poco la realidad, diciendo las cosas que la otra persona quiere oír porque sabe qué es lo que va a generar más armonía, y es así como se empieza como a crear esa tendencia a ocultar todo lo que sea oscuro y negativo. Y suelen también ser lunas que tienen dificultad para tomar decisiones, porque como dependen desde ya de pequeños de este patrón de voy a ver qué es lo que se necesita en cada situación para que el ambiente esté armónico, dudan siempre de lo que necesitan y de lo que pueden expresar también, ¿no? Entonces, esto pues a la larga puede crear cierta superficialidad o cierto aspecto de querer mantener las apariencias, de falsa amabilidad, y una sensación como de siempre necesito depender de un otro también. Pero cuando uno aprende a gestionarse emocionalmente, a ir al cuerpo, a observar esas emociones incómodas y también a aprender a expresarlas y a saber de que
Es posible que a veces puedas ser una persona disruptiva porque no siempre vas a poder agradar a todo el mundo con tu forma de pensar, de expresarte o de expresar lo que sientes. Empieza a ver que no necesitas ser también ese ser siempre afable y perfecto, sino que el amor va más allá de este lenguaje, ¿no? Y cuando sana esta luna, puede entender que seguirá siendo una persona encantadora y capaz de entender a otros y cuál también son sus necesidades o la forma en cómo tener este don de gentes y la forma en cómo relacionarse de forma más armónica, pero ya no usarlo desde una forma de mecanismo emocional, sino simplemente de forma también de relacionarse en el mundo en el que vivimos. Es como decimos, un relaciones públicas nato. Y se puede usar también muy bien esta luna cuando se sana en situaciones diplomáticas en donde requiera llegar a acuerdos y cosas parecidas, ¿no? Como ser ese mediador natural, o también en cosas que requiera equilibrio a nivel visual, como es la belleza, el arte o cualquier tipo de, de habilidad artística, ¿no? Vamos a por la luna en Escorpio. Un niño con la luna en Escorpio aprendió de pequeño que lo que se asociaba a seguridad, a calma, nutrición, pues era más bien intenso, más bien como un estado en el que sentir y amar tenía que ser con pasión, con a veces incluso algo de sufrimiento o podría haber de dolor, como ese apego en el que amar duele un poco, ¿no? Y lo que ocurre con la luna en agua, especialmente en Escorpio, es que es difícil a veces cuando algo duele, salir como ese bucle de sentir, ese bucle de conectar con lo que nos está dando rabia, impotencia, etc. Y es como que se queda atrapada a veces en esas emociones intensas, ¿no? La madre o el ambiente inmediato también pudo sentirse como un ambiente donde quizá era esa figura maternal como un poco que ahogaba, ¿no? Como que era demasiado intensa o estaba demasiado apegada al niño, y quizá incluso sobreprotectora o lo que fuera, y eso generaba en el niño una sensación de ser demasiado invasiva, como too much, ¿no? Entonces puedo haber esa sensación como de apego al drama, al control entre las relaciones, como si no hubiera clara esa sensación de ser un ser separado de la madre y que siempre hubiera como esa mezcla de intromisión en el mundo del niño, ¿no? Entonces, con una luna también en Escorpio, a veces puede haber esa sensación de si doy demasiado, si doy mucho, voy a recibir todo a cambio, pero es en el fondo una forma de amar con control. No es un amor desinteresado, sino es una sensación de si doy todo esto, doy demasiado, me entrego y soy apasionado, me van a tener que querer porque eso es así, yo doy todo esto y tú me tienes que devolver de vuelta. Entonces, cuando esta luna aprende a bajar al cuerpo, a procesar todas esas emociones intensas y de esa sensación de apego o de cierto drama, lo que ocurre es que es una luna que tiene la capacidad de entregarse mucho a otras personas, incluso, de cierto modo, sacrificarse por amor, porque obviamente tiene esta capacidad no solo también de sostener sus propias emociones, sino también de acompañar a otros a procesar sus emociones también más oscuras. Tiene un gran poder interior y de transformación y es capaz también de observar y percibir lo que está podrido no solo en uno mismo, sino también en las demás personas. Tiene como esa capacidad de percibir dónde está el peligro, dónde está la sensación de aquí hay algo que no anda bien, ¿no? También va a generar como al conectar con ese mundo de agua y esa capacidad de conectar con el sufrimiento de las otras personas, pues tener esa empatía, ¿no? De poder moverse por la vida, poder actuar en base a esa capacidad de ser alguien que pueda sostener a otros también emocionalmente. Vamos a por la luna en Sagitario. Sagitario es un signo de fuego. Por lo tanto, no solo lo asociamos al movimiento, a la chispa, a la acción, sino también a esa intuición, a esa percepción,
que nos da el hecho de saber hacia dónde nos movemos un poco en la vida, esa intuición de, vale, esta es mi verdad, me muevo por este camino porque es lo que a mí me da sentido. Cuando tenemos una luna en Sagitario, probablemente el ambiente del hogar era un ambiente expansivo, optimista, alegre, donde se premiaba el hecho de probar cosas nuevas, se le premiaba el tener esa confianza en uno mismo. Y una familia incluso un tanto pues protectora, donde se intentaba que todo estuviera siempre también bien y fuera un ambiente pues festivo. También quizá se le pudo dar importancia a la religión, a la creencia o estudios superiores, como pues, puede ser algo científico o la religión, es decir, como si el conocimiento, pero de algo que se asociara a la verdad, fuera algo muy importante en el hogar, ¿no? Y eso, a nivel de la relación, de cómo fue la relación de ese niño con la madre, pudo haber esa sensación como de excesos, ¿no? Como de, a través del vínculo con la madre o el hogar es donde yo me siento expansivo, confiado, donde nunca hay problemas, donde no se confrontan las situaciones, donde siempre hay una sonrisa, donde se evita, ¿no?, sentir también el conflicto, y eso puede crear una tendencia a evitar de mayor querer ver las emociones de las cosas que puedan incomodarnos o que puedan salir mal, y como tener esa visión optimista de la vida, que está muy bien, pero si solo se usa como un mecanismo de evasión, puede haber esa tendencia a, cuando algo me ocurre, quiero cambiar de país, me quiero mudar, quiero hacer un viaje, después del verano todo se va a solucionar, como esa tendencia a no quiero ver lo que ocurre y voy a salir, voy a airearme. Cuando esta luna aprende a conectar con sus emociones y aprende a ver que a veces pues, hay cosas que no queremos sentir pero que necesitamos aprender a procesar, es una luna increíblemente positiva, tiene esa capacidad también de guiar a otros, de ser una fuente de entusiasmo, vitalidad, de estimular, de acompañar y guiar a otras personas, y también de transmitir su propia filosofía de vida. Cuando en vez de apegarse a esa visión que aprendió del hogar, la suelta y empieza a ser su propio sostén, puede también pues, transmitir todo lo que ha aprendido, esa propia filosofía, a otras personas. Vamos con la luna en Capricornio. La forma en cómo aprendió a sentirse segura esta luna es a través también de todo lo que fuera físico, porque es una luna de tierra, pero más desde no algo primario, sino más bien de los logros, metas, objetivos. Quizá la figura materna fue alguien que siempre estaba trabajando, la vio como una figura muy responsable, trabajadora, o que siempre estaba también cuidando de los demás, o una madre quizá soltera que pues tenía que sacar a sus hijos sola adelante, y que por lo tanto no tenía ni tiempo de depender emocionalmente de otros o sentirse inestable, sino que estaba como muy enfocada a esa sensación de lograr cosas. Esto lo que puede generar es la sensación de que no me quieren si no soy productivo, si no estoy consiguiendo grandes cosas, grandes metas, o soy alguien que si soy muy emocional, si lloro, si me muestro vulnerable, no me van a querer. Tengo que contener mis emociones y simplemente pues hacer lo que se debe hacer, ¿no? Como una luna muy responsable. Y esto es lo que genera desde niños que tengas esa sensación como de autoexigencia, de no querer también depender de otros emocionalmente, no pedir, no mostrar vulnerabilidad, ¿no? Y puede haber a veces esa sensación o esa percepción de que la madre pudo ser un tanto fría, o por lo menos a nivel emocional, ¿no? Entonces, si no se comprende que existe este patrón, lo que se genera es siempre esa sensación de cuando algo incomoda, me cierro en banda, no expreso lo que siento, no muestro mis emociones, no soy vulnerable, y por lo tanto cuesta que las personas puedan llegar a ti, y eso genera que te sientas solo, incomprendido, y por lo tanto es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces puede haber una sensación de, pues eso, de baja autoestima, de no me siento valorado si no estoy consiguiendo lo que debería ser, ¿no?
Cuando se aprende a, por fin, bajar al cuerpo, sentir esas emociones, parar, no tener la sensación de tener que ser siempre alguien importante, productivo en la vida, sino que puedes también coexistir, lo que te da esta luna es que ya puedes aprender a gestionarte emocionalmente y ser una persona que se sabe autosostener y por lo tanto también puede ayudar a otros o sea, puede ser un pilar y un sostén para otras personas. Eres una persona pues responsable, con una capacidad de materializar y lograr metas, pero ya no desde la autoexigencia, sino más bien desde lo hago porque me gusta tener metas, logros a largo plazo o porque siento que estoy metido en algo que es importante para mí y que requiere de un paso a paso y soy capaz de sostenerlo a largo plazo, pero no desde si no lo hago no me van a amar. ¿Sí? Estos miedos son realmente muy inconscientes, o sea, te puedes tirar toda tu vida sin realmente saber que estás actuando desde esa necesidad inconsciente. También son personas que como la Tierra, como el signo que es Capricornio, asocian mucho la seguridad a el compromiso a largo plazo y a esa estabilidad en las relaciones y por lo tanto, si ya no se actúa o ya no se mueve solo por esa sensación de si soy productivo, etcétera, me van a querer y lo hace desde su propia visión de lo que necesita y de lo que quiere, es una luna que puede tener relaciones muy largas y muy estables. No desde el niño herido vulnerable, sino desde el adulto que sabe sostenerse y que ya es capaz de amar sin esa barrera emocional. Vamos a por la luna en Acuario. Acuario es un signo de aire y por lo tanto el aire a nivel emocional, ¿qué es lo que nos da? Una sensación de que el apego, la nutrición, el cariño o la seguridad estaba asociado a la libertad, a el desapego, a esa forma de ser un poco no tan, podríamos decir, como una luna en Tauro que es más apegada, más del cariño, sino más de te quiero desde el aire, desde que puedas ser un ser libre, ¿no? Pero claro, cuando el niño es pequeño, lo que puede asociar es que hay una sensación de falta de arraigo, de pertenencia al mundo, a la familia, o que el ambiente fuera un poco frío a nivel emocional, como cada uno va a su aire, más bien dicho, ¿no? Como esa falta de cohesión, esa falta de sensación de que vuelvo al hogar y es un sitio o un lugar donde se siente unido. Quizá la madre estaba divorciada o se sintió como que de alguna manera el hogar pudo estar desestructurado, ¿no? O la sensación de que la madre era inconsistente, ahora está, ahora no está, quizá por el trabajo o quizá porque emocionalmente no estaba estable en el punto de vida en el que estuviera. Incluso pues la sensación de posible falta de empatía o que esta luna también asoció un poco su sensación de seguridad cuando fue niño a irse a la mente, a mundos imaginarios, a estar solo con sus juegos y como cuando algo le dolía, quizá no tenía muy bien a quién acudir emocionalmente o esa sensación de hogar o de estabilidad era intermitente, aprendió como también a arreglársela solo, pero no desde la responsabilidad como puede ser una luna en Capricornio, sino desde el, bueno, habrá un momento en el que el futuro sea mejor y yo me imagino juegos y cosas y historias donde ahí tengo esa sensación de amor o de nutrición o contención. Entonces, de adulto puede haber como esta sensación de que cuando algo es muy intenso o duele, esta luna necesita espacio, necesita libertad para aprender a sentirse como más cómoda, más en hogar, ¿no? Cuando se le da demasiada tensión o demasiada presión o demasiada sensación de apego, esta luna lo vive como, ay, me están ahogando, ¿no? Entonces también puede haber un terror a la estabilidad porque la luna en aire aprendió como a que las cosas venían y iban, ¿no? Es como esa sensación de intermitencia y entonces como ama esta luna puede ser desde una sensación más del desapego, ¿no? Incluso pues tú en tu casa, yo en la mía, no necesito estar todo el día, ¿no? Vinculado 24 horas y eso puede ser una luna que a nivel, diríamos, de talento puede dar ese espacio a la hora de relacionarse con otras personas, de amarlas y tener,
ese vínculo con otras personas desde el desapego, desde el tú puedes crear tu vida a tu manera, no te voy a presionar, no voy a estar encima tuyo. Y eso es perfecto, pero si se usa solo esto como mecanismo de autodefensa, esta luna puede tender a no comprometerse, a sentir como que si se genera algún tipo de vínculo le pueden estar quitando libertad, y eso en el fondo hace que también se sienta más sola y más rara, extraña, o como que no se adapte a el entorno. Así que es importante eso, aprender a saber gestionar qué es lo que necesita, cómo siente, cómo baja al cuerpo, cómo se arraiga a algo, porque tiene tendencia a sentir como que sus necesidades están como más en el aire. Y cuando es capaz de autosostenerse, pues como decía, tiene esa capacidad también de comprender las emociones desde el aire, desde la perspectiva. Ah, vale, estoy sintiendo esto, vale, y lo que me está pasando es esto y esto y esto. También tener como esa empatía, dar espacio y ser esa persona que para que quiera a otros no necesita que los demás le den todo lo que necesita, puede amarlos desde el espacio y desde el desapego, ¿no? Vamos a por la última, que es la luna en Piscis. Piscis es un signo de agua, por lo tanto el amor, afecto, nutrición, cariño se pudo asociar a el hecho de conectar con una sensibilidad extrema, con percibir muy bien las emociones de los demás del entorno, con estar conectado con quizá mucho con la naturaleza, con los animales, con todo lo que se sintiera como de alguna forma una simbiosis con el entorno. Quizá o bien porque la realidad fue dura y esa conexión con la naturaleza, con los animales, etcétera, fue como una especie de escapismo, o porque también fue un hogar donde solo se permitían vivir emociones muy positivas como el amor, la paz, la alegría, felicidad, como que se evitara también vivir emociones intensas como pues, impulsividad, apego, cosas consideradas de emociones bajas, ¿no? Y esta luna aprendió que probablemente la relación con su madre fue una relación de que la madre la intentó proteger de todo el dolor y la maldad que pudo haber en el mundo, ¿no? Esa sensación de cuando estoy con mi madre o en el ambiente del hogar es un lugar mágico, idílico, donde hay una burbuja que nada ocurre. Esto puede ser así, puede ser que el hogar fuera o la madre tuviera estas cualidades amorosas, o qué es lo que el niño hubiera necesitado de ese hogar. Es como esa sensación de siento que me gustaría pertenecer a un lugar idílico, mágico, y que la situación no fue así. Entonces, constantemente de adulto busco esa sensación de hogar idílico, esa sensación de que los otros conecten con mi vulnerabilidad, yo conectar con la suya, conectar con estas emociones más mágicas donde todo es perfecto, ¿no? Donde no existe la maldad en el mundo, etc. Y muchas veces esto puede crear una tendencia también a sobreadaptarse al entorno, a los demás, y a que si no somos capaces de... porque, a ver, una luna en Piscis siente muchísimo. Entonces, en un mundo donde hay noticias malas, etc., si le cuesta aprender a sostener todas estas emociones y siente y percibe demasiado, puede tener también tendencia a querer anestesiarse de alguna forma, pues a través de drogas, alcohol o películas de fantasías, leer muchísimo también sobre libros solo de fantasía, que bueno, por lo menos un libro es algo sano, ¿no? Pero es como esta sensación de mi apego, es volver a esa sensación de lugar idílico perfecto, y si no lo encuentro, voy a buscar las sustancias o las cosas que me lo den. Entonces puede generarte una gran ansiedad, pánico o sensación de miedo porque sientes y percibes demasiado y te puede costar aprender a gestionar esto, ¿no? Y en última instancia puede haber una sensación como de falta de, pues también o de cariño o sensación como de abandono, como si se perdiera esa fuente de amor idílico infinito y... como decía, pues hay que aprender a volver al cuerpo, aprender a sentir
sin que eso abrume, ¿no? Es como aprender también a poner límites y esa sensación de cómo yo me autogestiono para que el entorno no me sobrepase. Cuando esta luna sana, lo que tiene es un gran talento para conectarse y vincularse emocionalmente con los demás, puede intuir, puede percibir un poco qué es lo que están sintiendo. También una gran capacidad de conexión con la música, con las artes, con la sensibilidad, también la belleza. Todo lo que sea proteger o cuidar a los demás, esa sensación de madre protectora o de madre naturaleza, ¿no? Del entorno y sobre todo de esas personas, animales o situaciones en las que sientes que el otro está muy vulnerable en una situación en la que no se puede defender. Y pues, como decía, una gran también intuición y percepción de cosas que no están en el plano material, sino más intuitivo, más del ambiente. Espero que te haya gustado este vídeo acerca de tu luna y el signo en el que está y cómo esto puede darte más información acerca un poco de tu pasado, de tu infancia o de ciertos apegos que puedas tener. Puedes trabajar conmigo también a través de una carta astral donde profundizamos más en esta sesión de forma terapéutica, o bien también a través del programa de acompañamiento de Sanando tu Autenticidad, donde uso la astrología como forma terapéutica para aprender también a regular nuestro sistema nervioso, volver en un estado de calma y aprender también a gestionar nuestro mundo emocional, para posteriormente sentir desde esta estabilidad que nos encaminamos hacia ese propósito, hacia ese futuro, esos planes o objetivos que tengamos, pero primero desde esa base sólida. Así que espero que te haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Chao.